Hola guachines, les saluda Yoris nuevamente. En esta ocasión les traigo otro capítulo de la serie Creepypastas Random episodio 7R, que el guachín tardaba como 2 años. Bueno, espero que disfruten de las historias. Creepypasta anónimo, no sé el título. Era una noche oscura, yo estaba en mi ordenador y estaba solo en casa. Yo era un chico de 15 años y estaba viendo unos creepypastas en Taringa y YouTube. Los creepypastas me encantan, me gusta sentir el terror y el miedo que estos provocan. Había oído decir que había una página llamada creepypasta.com en donde podría encontrar los creepypastas más terroríficos de internet. Puse en Google creepypasta.com y me salieron muchas respuestas. La primera parecía ser la página original, pero debajo de esta había otra que decía creepypasta.com, pero estaba escrito en rojo sangre. Me dio curiosidad, así que entré a esa página, algo de lo que me arrepentiría durante lo poco que me queda de vida. Al entrar estaba en letras grandes el nombre de la página escrito en rojo sangre y debajo estaba un creepypasta. No decía quién lo había subido y el creepypasta solo era un vídeo. El vídeo se llamaba Estoy aquí y duraba 5 minutos y era en una casa, las luces estaban encendidas pero de repente se apagaron. Y en la pantalla se podía observar a una sombra que se paseaba por la casa. Ahora pensaréis que esto que estoy escribiendo es mentira, que es una de las millones de creepypastas que hay por el mundo, pero no lo era, esto era real. La sombra entró en una habitación en donde estaba un chico de mi edad. Me asusté al ver que el chico era mi amigo Juan, que murió hace una semana. Recordé en ese momento cómo encontraron el cuerpo de mi mejor amigo, sin brazos, con el estómago abierto y sin ojos. De repente, la luz del ordenador se apagó y solo se podía oír los gritos de dolor de mi amigo. Estaba aterrado e intenté apagar el ordenador, pero, como en todo creepypasta, no se apagaba. De repente, en la pantalla se veía que la sombra empezó a pasear por mi casa. Estaba por darme un paro cardíaco. La sombra estaba por entrar en mi cuarto, hasta que sin pensarlo salté por la ventana y caí al suelo. Como yo vivía en el primer piso, no me hice mucho daño y corrí hacia la nada. No sé cómo fui a casa de mi amigo Andrés. Llegué a su casa pero la puerta estaba abierta, entré y fui a su habitación y vi algo que me dejó helado. Al principio, al entrar en la habitación, solo vi su ordenador encendido, hasta que me cayó en la cara un líquido rojo. Miré hacia arriba, y vi a mi amigo muerto en el techo sin ojos, con su estómago abierto y con una cara de puro terror. El ordenador de repente empezó a reproducir un vídeo, era el mismo vídeo que en mi casa, pero esta vez veía la muerte de Andrés. Pero lo peor es que la sombra se veía más humana, era mi amigo Juan. Vi cómo Juan mató a Andrés. Volvió a reproducirse otro vídeo y era la sombra, pero esta vez era Andrés. Esta vez no podía escapar, así que cogí un papel y un bolígrafo, survey.jpg, y empecé a escribir. Me di cuenta que Andrés se paró, creo que quiere que acabe la historia para que se sepa lo que nos pasó. Creo que Juan mató a Andrés para que él sea aquel espectro condenado a matar a todas las personas que osaron entrar en aquella página y ver el vídeo. Ahora cuando Andrés me mate, yo seré un espectro sin alma. Seré un fantasma que vagará por la página hasta que un incauto, como lo fui yo, entre en esta página. Espero que alguien encuentre esta carta, y sepa que nunca hay que entrar en esta página. Y si alguien entra en esta página y ve el vídeo, que tenga cuidado porque puede que yo esté detrás de él. La extraña muerte de Kurt Kaufmann. En su tiempo este caso fue muy sonado en Alemania, lo que sería raro de no ser porque fue un caso excepcionalmente desconcertante. De otro modo la historia se habría perdido entre los tantos documentos y anécdotas que se mantienen en secreto dentro de las cárceles y que nunca llegan a salir a la luz. Sucedió en 1937, en la prisión más grande de Alemania, la prisión de Stadelheim en el distrito de Giesing, Múnich. Esta prisión es de por sí famosa por haber ejecutado con guillotina a múltiples presos y eso ya es bastante oscuro. Pero de lo que muchos no han oído es lo que le pasó a un prisionero llamado Kurt Kaufmann. Así que permítanme servir de relator y ponerlos al día. Hacia 1930, se había abierto un caso para las autoridades policiales.
Se habían reportado varias personas desaparecidas de manera simultánea, y tras el paso de cierto tiempo, la investigación las señaló como fallecidas. Sin embargo, parecía obvio que esas muertes estaban vinculadas de alguna forma y la gente no tardó en suponer lo peor. Por las calles de Berlín se corría la voz de un posible asesino en serie viviendo entre los ciudadanos. Finalmente las sospechas de todos se confirmaron. El 20 de junio de 1931, la justicia sentenció a Kurt Kaufmann a prisión. ¿La razón? Kaufmann era el único viviendo en la zona cercana al lago Müggelsee, en el cual la policía había encontrado nada menos que 6 cuerpos, cuyo estado horrorizó y confundió a la vez a los investigadores. Los cuerpos estaban completos, pero mostraban enrojecimiento e hinchazón en varias zonas. Por supuesto era lo de menos, lo verdaderamente extraño estaba en sus órganos internos que tenían. Esa es la cuestión, los órganos internos no estaban. No es que todo hubiera desaparecido. A unos les faltaba uno o ambos riñones, a otros el páncreas, a otros parte del intestino. Como sea, todos compartían esta singularidad y lo que es más, no tenían idea de cómo los habían extraído. No había incisiones, heridas, marcas de costura o siquiera moretones. Cómo había sido llevado a cabo semejante crimen era para todos un misterio. Según los testimonios, Kaufmann se declaró inocente y sostuvo que no tenía idea de quiénes eran las víctimas ni de quién había realizado tal atrocidad, y a pesar de que se le interrogara sobre lo ocurrido, del por qué y del cómo, Kaufmann no respondió, alegando que él era libre de toda culpa, de que aquello era un error y de que había sido inculpado. Aún así la decisión se mantuvo y Kaufmann fue sentenciado. Pasaron algunos años mientras él cumplía su condena y aún seguían tratando de resolver aquel asunto. Llegaron a considerar que algún parásito o sustancia en el lago se había filtrado al interior de los cuerpos y había deshecho sus órganos internos, pero esta teoría fue descartada pronto, pues las personas no habían muerto en el lago sino antes de ser lanzados en él. Finalmente desarrollaron la teoría de que Kaufmann había usado en sus víctimas algún tipo de químico corrosivo que había carcomido su interior, esto sustentado por los diferentes compuestos farmacéuticos encontrados en su morada. Se acordó como la explicación más razonable, aunque no podían comprobarlo en los cadáveres en aquellos años por su estado deteriorado, eran suficientes pruebas para darle la pena de muerte. Mientras tanto, el preso recibió crueles tratos dentro de la infame prisión, su continua resistencia al control interno le consiguió malas pasadas, y en especial, el jefe de guardia se había ensañado profundamente con él y en el 36 fue trasladado a una celda de máxima seguridad conocida dentro de la penitenciaría como Der Kloake, y que era una verdadera referente de la crueldad, incluso si sobre un criminal se tratase. El prisionero era confinado a esta celda, atado de manos a la espalda y alimentado únicamente por un tubo que se extendía del exterior a su boca. La celda era impenetrable y la única llave la tenía el jefe de guardias. La fecha de ejecución se había fijado para un 20 de septiembre del año 1937. Al día anterior de su ejecución, 2 guardias fueron a su celda para hacer las preparaciones, abrieron Der Kloake, pero en su interior yacía un hombre que ya había sido juzgado. Kurt Kaufmann estaba muerto. Su cuerpo estaba enrojecido e hinchado, y lo demás es deducible. Sus órganos no estaban. Al día de hoy no hay experto que pueda explicar cómo murió Kaufmann, siendo que su celda estaba reforzada al punto de ser impenetrable. ¿En qué momento, quién o qué entró y acabó con la vida del ya desdichado Kaufmann? Su incógnita es tal que la historia pasó de preso en preso, de guardia en guardia y de boca en boca. Una extraña pero fascinante anécdota que se escapó de la confidencialidad. Les pregunto a quienes leen este relato, si Kaufmann estaba aislado, custodiado las 24 horas del día. Si se investigó a cada guardia que tuvo que ver con él, sin hallar culpable a ninguno. ¿Quién o qué mató a Kurt Kaufmann y a los otros 6? Para terminar, cuando vieron la oportunidad de examinar el cuerpo de Kaufmann recién fallecido en las mismas condiciones que las víctimas del lago,
No encontraron pruebas de ningún componente químico extraño y concluyeron en que la teoría del corrosivo estaba errada. Kate Kill. Tienes 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4. 5. Ups, se ha acabado. Felices sueños, mi osito. Catherine es una niña como cualquier otra, muy tierna y amable. Un día, al cumplir sus 7 años, Catherine recibió un regalo de sus padres, el cual era un oso de peluche que recibió el nombre de Esteban. Catherine no se separaba de su preciado oso aún al cumplir sus 13 años, a sus padres no les parecía. Catherine, tienes 5 segundos para darme a ese oso. 1, 2, 3, 4, 5. Esas fueron las palabras de su madre antes de arrebatarle el oso de peluche. Catherine cayó en depresión y sus padres decidieron llevarla con una psicóloga. Catherine, al entrar en la habitación, preguntó: ¿dónde está Esteban? Y la psicóloga le respondió: él está en un pequeño descanso. Catherine no dijo nada y siguió las sesiones con la psicóloga. Un año después, cuando parecía que Catherine se recuperaba y olvidaba a su querido osito, volvió a preguntar: ¿dónde estás, Esteban? A lo cual la psicóloga normalmente dijo: él está muerto. Catherine se abalanzó sobre ella y sacó un cuchillo. Tienes 5 segundos para responderme. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, se ha acabado. Felices sueños, mi osita. La psicóloga la veía atemorizada. Catherine sonrió para después apuñalarla y dibujar un oso en su pecho con el cuchillo. Al escuchar el escándalo, sus padres entraron a la habitación y vieron a Kate con un cuchillo en la mano riendo, su apariencia cambiada, y en la pared estaba escrito: Kate Kill, con la sangre de su psicóloga y primera víctima. Kate, al ver a sus padres, se saltó por la ventana y desapareció. Ahora, cada vez que un padre le quita un juguete a un niño, se aparece al padre preguntando: ¿dónde está mi Esteban? Tienes 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, se ha acabado. Felices sueños, mi osito. Y después no se le vuelve a ver. Otros dicen que igual se aparece a los niños para consolarlos. Se dice que el oso que tiene Kate en el pecho salta de ahí y se come a los niños, aunque no se haya confirmado, porque otros dicen que mata con su fiel cuchillo de cocina. Igual se dice que Kate no mata a los niños o adultos que están juntos 7 días después de la pérdida del juguete del niño, así que no dejes solo a tu hijo, porque si no los dos morirán. Primera aparición. La primera víctima de Kate Kill fue Frida Santana, una niña de 5 años, la cual lloraba en patio trasero de su casa gracias a que su padre le había quitado su preciada muñeca como castigo por portarse mal. Se dice que Kate apareció de la nada y abrazó a la niña consolándola, eso durante 3 días, porque después se encontró a la niña muerta en el patio con un oso en el pecho. El padre de Frida, el cual era soltero, le dolió la muerte de su única y pensaba en suicidarse. Un día antes del planeado suicidio, Kate mató al padre después de decir su respectiva frase: ¿dónde está Esteban? Tienes 5 segundos para responderme. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, se ha acabado. Felices sueños, mi osito. Así que después de quitarle un juguete a tu hijo, no lo dejes solo, o los dos podrían ser la siguiente víctima de Kate Kill. Felices sueños, mis ositos. 3. El Monte de las Ardenas. Existen muchas historias de fantasmas originadas en la Segunda Guerra Mundial, pero quizás la menos conocida de todas sea la del Monte de las Ardenas, tal vez por su inexactitud histórica, ya que realmente no existen documentos, por lo menos no desclasificados, que den veracidad de este suceso. Sin embargo, no son pocos los relatos de valientes aventureros, que en búsqueda de artilugios de la guerra, se adentran en el bosque y exploran los derruidos y maltrechos túneles que conforman las redes de búnkeres abandonados tras la guerra, y que, tras varias horas de caminata, llegan a un monte que ninguno ha logrado ubicar geográficamente, pero que todos aseguran es el lugar donde extraños sucesos ocurren. Aunque tal vez lo mejor sea contar esto desde el principio. El bosque de las Ardenas fue testigo de una de las batallas más importantes de la guerra, la conocida como Batalla de las Ardenas, en la cual el ejército alemán, en un movimiento desesperado por darle un golpe fatal a las fuerzas aliadas en el frente occidental, planificó y llevó a cabo una gran ofensiva con el objetivo de frenar el avance aliado y de esta forma, poder enviar más recursos y soldados al frente oriental, en el cual los alemanes no la estaban pasando nada bien.
Si bien dicha ofensiva fracasó, eso no quita que fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, siendo ese bosque el último lugar que más de 30.000 almas vieron antes de morir en circunstancias violentas. Quienes vivieron para contarlo han quedado irremediablemente marcados por las experiencias vividas durante la batalla, pero quizás quienes tengan la historia más desgarradora sean los sobrevivientes de la División 98 de Infantería estadounidense. Esta división fue encomendada con la tarea de despejar una red de búnkeres fuertemente custodiados por lo que quedaba de la 9ª División de Infantería y la 11ª División de Infantería Mecanizada Alemana, ubicadas en una colina bastante notoria gracias a los fuertes impactos de artillería que tenía. Los hombres de la División 98 pensaban que sería un trabajo fácil. Al fin de cuentas las divisiones alemanas apostadas en esa colina habían sufrido grandes bajas por fuego de artillería, que equivocados estaban. El primer intento por tomar la colina fue un ataque de artillería seguido por un ataque de infantería que tenía como objetivo despejar lo que quedara de resistencia en la zona, pero los alemanes habían previsto el ataque y habían excavado aún más dentro del monte, usando dichos túneles como un improvisado refugio del ataque de artillería y, al terminar el ataque se desplegaron a lo largo de los ya bastante destrozados búnkeres que había en la colina, esperando a los estadounidenses, quienes en su arrogancia esperaban encontrarse solamente con cadáveres y heridos. Cuando los estadounidenses llegaron fueron recibidos con una lluvia de balas y granadas. Los estadounidenses fueron sorprendidos y en el caos en el que se encontraron entraron en pánico. Para los alemanes fue como jugar tiro al blanco ya que prácticamente no hubo ningún intento de contraataque por parte de los soldados de la 98, la sangre tiñó de rojo la colina y los cuerpos despedazados por las balas y granadas se esparcieron por toda su extensión, dándole un aspecto grotesco al lugar. Ese no fue más que el primero de muchos intentos por tomar la colina, todos y cada uno de ellos fracasaron y dieron como resultado una enorme cantidad de muertos y heridos. Sin embargo, los alemanes tampoco la pasaron nada bien. A medida que pasaba el tiempo la comida se iba agotando al igual que las balas y el combustible que mantenían dando los generadores de los búnkeres. Asimismo los destrozados túneles ya no suponían un refugio del frío invernal que asolaba el bosque especialmente durante las noches y la ropa de abrigo escaseaba entre las tropas. A pesar de todo los alemanes nunca se plantearon la retirada, ya que sabían que de fracasar allí los aliados tendrían paso libre hacia Alemania, por lo que siguieron luchando allí donde estaban. Mientras tanto los soldados de la División 98 se cansaron de llorar a sus muertos y la mayoría desarrolló un profundo miedo hacia dicha colina ya que consideraban que atacarla era inútil y nadie quería ser carne de cañón en contra de las defensas alemanas, por lo que el general de la división decidió que lo mejor era rodear la colina y esperar a que los alemanes se rindieran o en su defecto, murieran de hambre. Pasaron las semanas y entre los soldados alemanes empezaban a brotar la locura y la enfermedad. El frío le congeló a muchos las extremidades, generando dolorosas gangrenas, literalmente se estaban pudriendo en vida. Otros ante la falta de alimentos recurrieron al canibalismo, comiéndose los cadáveres que se encontraban por todo el monte y bebiendo la nieve, que por culpa de las escaramuzas estaba manchada de sangre y vísceras. También hubo muchos que caían en incontrolables ataques de pánico y empezaban a gritar hasta prácticamente desgarrarse las cuerdas vocales. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que los estadounidenses bombardearon en repetidas ocasiones el monte, por lo que los alemanes permanecían la mayor parte del tiempo en los túneles, en completa oscuridad y compartiendo espacio con sus compañeros muertos, los cuales no sacaban afuera de los túneles por temor al fuego de artillería aliado, lo que derivó en que aquellos túneles tuvieran un pútrido y enfermizo olor que causaba náuseas incluso al más inmutable de los soldados. Llegado el mes desde que inició el sitio a El Monte, el general de división le ordenó a la 98 avanzar con extrema precaución desde todos los flancos y limpiar el monte de cualquier tipo de resistencia. Para sorpresa de los soldados de la 98, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de los alemanes, lo que les hizo pensar que los alemanes finalmente habían muerto de hambre.
Si bien el monte lucía una horrible imagen gracias a los cadáveres destrozados y los cráteres producto de diversas explosiones, nada de eso se compararía a lo que los soldados de la 98 encontraron dentro de los túneles de aquel monte. Al ingresar un pequeño grupo de soldados armados con pistolas y subfusiles gracias a lo ventajosas que eran estas armas en espacios cerrados, se encontraron con un panorama desolador. A lo largo y ancho de los túneles había sangre y huesos con claras marcas de mordiscos. De hecho, al principio los soldados teorizaron que, al morir de hambre los alemanes, esos túneles habían sido tomados por una manada de lobos quienes se habían dado un macabro festín con sus restos. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desechada ya que no había lobos en Bélgica. Entonces, ¿qué había pasado? Los soldados siguieron avanzando, adentrándose cada vez más en los túneles y encontrándose con más restos. Sin embargo, ahora los huesos presentaban algunos pedazos de carne y tendones aún pegados, aunque con claras muestras de putrefacción. Finalmente, al llegar a lo más profundo de dichos túneles, se encontraron con algo que nunca más olvidarían. En el piso había cadáveres despedazados y podridos, las entrañas estaban desparramados por el suelo y las paredes, los que en algún momento habían sido elegantes uniformes militares alemanes habían sido reducidos a sangrientos harapos que cubrían los cuerpos de aquellos soldados. Y sin embargo, a pesar de lo grotesco de la situación y lo improbable que pueda parecer, entre los cadáveres se encontraban algunos alemanes sobrevivientes, aunque realmente costaba llamarlos sobrevivientes ya que se encontraban en tal estado que cualquiera hubiera preferido la muerte antes que terminar de tal forma. Los sobrevivientes tenían la piel pegada a los huesos, parecían esqueléticas bestias, sin embargo no suponían ningún peligro ya, no tenían fuerzas ni para levantarse y no hubieran podido aunque quisieran ya que sus extremidades habían sido alcanzadas por la gangrena y lo que antes habían sido piernas y brazos, ahora eran bultos de carne putrefacta y congelada que ya carecían de cualquier utilidad incluso para el peor de los carroñeros. Sus ojos miraban hacia el piso y todos cantaban la canción alemana Erika en lo que parecía un acto de locura colectiva. Los soldados de la 98 que bajaron a esos túneles quedaron completamente atónitos y trataron de pensar qué hacer con esos sobrevivientes. Finalmente dieron con la conclusión de que esos alemanes estaban en un estado irrecuperable y que probablemente el solo hecho de sacarlos de allí los mataría, por lo que decidieron que lo más humanitario era acabar con el sufrimiento de estos pobres soldados de un certero tiro a la cabeza. Al acabar con la tarea y salir de allí dinamitaron las entradas a esos túneles para darle lo más parecido a una sepultura que podían darles a esos soldados, ya que el olor pútrido de esos túneles no les permitía estar más tiempo, por lo que no pudieron sacar ningún cuerpo. Ahora que sabes un poco la historia te podrás preguntar qué tiene que ver esta horrible historia con fantasmas. Bien, se dice que las almas de esos soldados alemanes custodian la montaña y sus túneles aún después de muertos. Muchos fanáticos de los artilugios militares visitan el bosque de las Ardenas todos los años en búsqueda de balas, cartuchos, cascos y demás material militar abandonado a la intemperie. Muchos afirman que después de largas caminatas, adentrándose en el corazón del bosque, hay un monte que muestra obvias marcas de bombardeo y que aún conserva en pie algunos de los destrozados búnkeres que alguna vez sirvieron de refugio para las tropas alemanas. Dicen que no es raro escuchar voces que susurran la canción Erika o ver sombras que te observan desde los derruidos búnkeres. Incluso se pueden escuchar disparos a lo lejos, casi como si algo te estuviera advirtiendo de no adentrarte más en el bosque. El relato más escalofriante pertenece a un joven español llamado Daniel, quien es un gran coleccionista de material militar, lo que lo llevó a buscar innumerables veces en lugares tales como la playa de Normandía o el río Rin, lugares que se puede permitir visitar gracias a su posición económica. Sin embargo, él cuenta que la más memorable y aterradora de sus búsquedas ocurrió en las Ardenas. Él dice que al adentrarse más y más en el bosque, dio con el tan nombrado monte y, seguro de que allí encontraría artefactos de la guerra, no dudó en entrar en los búnkeres que todavía no habían sucumbido al paso del tiempo.
Una vez dentro del primer búnker, se encontró con lo que parecía la entrada de un túnel que mostraba claros indicios de que había tratado de ser dinamitado, pero por alguna razón las cargas explosivas de esa entrada no habían detonado. Daniel, quien no es ningún tonto, sabía que no era buena idea adentrarse en ese túnel, ya que la dinamita todavía podría estar activa y un túnel tan antiguo podría derrumbarse en cualquier momento, por lo que decidió que lo que pudiera encontrarse allí no valía la pena. Sin embargo, cuando estaba a punto de volver a su búsqueda de artilugios militares, escuchó unos pasos a la distancia, parecían provenir del túnel y venían en su dirección. Al principio Daniel pensó que eso era una mala jugada de su subconsciente, pero luego pudo escuchar de forma nítida como unas voces rasposas y guturales cantaban con increíble sintonía la tan famosa canción Erika. Dichas voces se escuchaban cada vez más cerca y Daniel, sin dudarlo, salió corriendo del lugar para nunca más volver, ya que el miedo que le generó esa experiencia fue mayor a cualquier tipo de curiosidad que los artilugios militares le pudieran generar. Ahora que conoces esta historia, ¿te atreves a visitar el bosque de las Ardenas? Espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse, denle like si gustan, comenten y compartan. Sin más que decir, hasta la próxima.